El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermano. Hemos querido celebrar esta Santa Misa en sufragio por el alma del Papa Francisco, como un funeral que nosotros como parroquia hacemos. Por supuesto que no tenemos aquí el cuerpo del Papa Francisco, pero tenemos su vida en el corazón. Creo que todos hemos sido marcados por el magisterio del Papa Francisco. Desde el año 2013, en marzo del 2013, él comenzó esta tarea, asumió esta cruz a sus 77 años. La responsabilidad del Papa, hermanos, les aseguro que no existe otra persona sobre la faz de la tierra con mayor trabajo que el Papa. No existe. Primero porque van los poderosos del mundo, de las grandes potencias mundiales. Ellos están preocupados por el dinero, por las armas, por hacer guerra por aquí, por hacer guerra por allá y por ver cómo se hacen poderosos. En cambio, el Papa es primero es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene actualmente 1.400 millones de fieles en el mundo, pero el Papa no es el Papa de esos 1.400 millones de fieles, sino que el Papa es el servidor de la humanidad. Por eso hay que entender el magisterio del Romano Pontífice. ¿Por qué celebrar nosotros esta Eucaristía tan especial por el Papa Francisco? Primero porque es el primer Papa latinoamericano, el primero en la historia, argentino, de padres migrantes que vinieron de Italia y se establecieron en Argentina, en Buenos Aires, de tal manera que la familia del Papa era argentina, pero italiana, pero él ya nació en Argentina. Eran 5 hermanos. Actualmente queda viva una hermana de él, la hermana menor. Asumir el papado, el pontificado a los 77 años
cuando los obispos a los 75 tienen que jubilarse por cuestiones de salud, etcétera, cuando una persona ya es mayor, todas las facultades, la fuerza sobre todo, vienen abajo. Sin embargo, el ministerio petrino tiene una gracia especial. El Señor elige a esta persona a través del colegio cardenalicio, que tiene más de 128 cardenales electores. Ellos se reúnen en la Capilla Sixtina y van viendo los candidatos, los que pueden tener el perfil de pastor de la Iglesia Universal. Seguramente el Papa Francisco tenía, el cardenal Jorge Mario, tenía mucha simpatía ahí en el colegio cardenalicio, y vieron en él las cualidades que la Iglesia necesitaba para poder llevar adelante la barca de Pedro, y fue elegido. El Papa mismo lo dijo después, que él ni se le había cruzado por la cabeza que le iba a tocar asumir el pontificado. Él más bien ya había puesto su renuncia a la arquidiócesis de Buenos Aires, donde él era arzobispo. Por cuestiones de edad había puesto su renuncia. Pero como el Señor da sorpresas, hermanos, Dios va llevando la historia y Él sabe para dónde lo lleva uno. Y le tomó por sorpresa. Él mismo dice que llevaba una valijita chiquita al cónclave, que dijo: el cónclave va a ser breve, yo puedo regresar a Buenos Aires. Pero ya no pudo regresar a Argentina porque fue elegido pontífice. Su magisterio es bastante rico. Nos regaló 4 encíclicas, 4 cartas encíclicas. Las cartas encíclicas son una luz para la Iglesia, pero también para la humanidad. Una de ellas fue Lumen Fidei. La Lumen Fidei fue una encíclica que fue fruto del año de la fe que comenzó el Papa Benedicto XVI y que clausuró el Papa Francisco después de la renuncia del Papa Benedicto. Entonces, Lumen Fidei dice que es la única encíclica hasta ahora que ha sido escrita a 2 manos, a las de Benedicto y Francisco, los dos, y se ve claramente en los escritos el pensamiento de los 2 pontífices. Lumen Fidei significa la luz de la fe. Es bueno leer estos documentos pontificios porque son una riqueza para nuestra experiencia cristiana. La segunda encíclica que él nos regaló fue Laudato Si. Laudato Si, que fue una encíclica sobre el cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente. Y la tercera encíclica es Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal y la amistad social. Es una encíclica de carácter de doctrina social y es bueno leerla porque es preciosa realmente. Y la última que nos regaló el año pasado, que se llama Dilexit Nos, es la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo. Es una encíclica espiritual, una teología preciosa sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Es bueno que la podamos leer. Aquí la tenemos en la oficina, ¿verdad? Para que la puedan adquirir. Es un magisterio rico realmente. Esta encíclica el Papa la escribió aún con sus problemas de salud que ya en los últimos años se vieron agudizados. Nos regaló exhortaciones apostólicas como Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que esta fue una exhortación programática. Esta exhortación encierra todo el programa de gobierno del Papa Francisco en la Iglesia. Ahí va contenido todo su magisterio, todas las encíclicas, cartas apostólicas, constituciones dogmáticas que el Papa nos pudo regalar en su pontificado. Todas prácticamente son anunciadas en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Nos regaló esa el 24 de noviembre del 2013. Ahí fue publicada esta exhortación. Luego nos regaló Amoris Laetitia,
sobre la alegría del amor. Esta trata sobre el amor en la familia. Fue publicada el 19 de marzo del 2016. Esta exhortación es producto de 2 sínodos que el Papa convocó sobre la familia. Y es bueno leer esta encíclica, esta exhortación, porque realmente encierra todo el programa que el Papa quería para la iglesia en este tema de la familia y el matrimonio, etc. Luego nos regaló Gaudete et Exsultate. Esta exhortación es sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Es una exhortación muy bonita también, que la regaló en el 2018, el 19 de marzo del 2018. Luego convocó al sínodo de los jóvenes. El sínodo de los jóvenes, por primera vez en la historia, y de aquí sacó una exhortación que se llama Christus Vivit. Cristo vive. Los jóvenes, pastoral juvenil tiene que trabajar con esta exhortación porque es hermosísimo. Habla sobre el discernimiento, sobre los temas de la juventud en el tiempo de hoy. Luego convocó de una forma extraña para muchos, pero muy real, un sínodo sobre la Amazonía. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con la Amazonía? Pues la Amazonas es uno de los pulmones del mundo, y la evangelización en estas comunidades, la crisis del clima en estas comunidades es terrible. Entonces él convoca un sínodo y se creó la conferencia, una conferencia de obispos que trabajan en el Amazonas, allá en Sudamérica. Un sínodo, elevar una situación americana a un nivel universal, pues ahí algo le estaba diciendo el Espíritu Santo. Y nos dio una exhortación apostólica que se llama Querida Amazonía. Luego dijo que era necesario continuar con Laudato Si, y regaló una exhortación apostólica continuadora de Laudato Si que se llama Laudate Deum, alabado sea Dios, sobre el cuidado de la casa común también, pues una lectura más completa. Y en ese sentido, hermanos, nos regaló estas exhortaciones, una que elaboró refiriéndose al aniversario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, y realmente regaló a la Iglesia Universal la herencia de la teología teresiana contemplativa como un modo de vida espiritual para la Iglesia. Y podemos seguir un poquito más con otras cartas apostólicas que nos dio el Papa. Algunas se leen, otras no. Lo cierto es que al Papa Francisco, el magisterio más rico del Papa no está únicamente en los documentos que él hizo, sino en los gestos. Su pontificado marcó totalmente a través de gestos concretos esa cercanía de pastor. Cuando comenzó el ejercicio del pontificado, unieron los tres, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a él. Decían: Juan Pablo II es el Papa filósofo, porque él se enfrascó mucho en la antropología, en el misterio del hombre, en la teología del cuerpo. Fue un hombre con un magisterio profundo, el más largo de la historia. Luego vino Benedicto XVI, que era conocido como el Papa teólogo, y luego da paso a Papa Francisco, un latinoamericano con el carisma latinoamericano, que llevaba en la vena la experiencia misionera de la iglesia latinoamericana, y su carisma impregnó la Iglesia Universal. Es el Papa pastor. Juan Pablo II, el Papa filósofo;
Benedicto XVI, el Papa teólogo, y Francisco, el Papa pastor, el que ha sintetizado estos dos pontificados anteriores. Todos los pontificados son continuadores de la herencia, que la iglesia es obra del Espíritu, es obra de Dios. Con el Papa Francisco era el Papa número 266 de la historia, después de Pedro. Luego, ahora ya viene esta semana, comienza el cónclave el próximo miércoles para la elección del nuevo romano pontífice, el Papa número 267 de la historia. Los papas mueren, los obispos mueren, los sacerdotes mueren, nosotros morimos todos, pero la iglesia no se acaba. Uno se pone a pensar, la semana pasada celebramos un aniversario más de la dedicación de este templo, y uno dice, ¿cuál sería la feligresía que había aquí en esta iglesia hace 80 años? No hay ninguno acá, pero seguramente tenían el mismo fervor, el mismo amor a la iglesia, claro, en otra época, como el que tenemos hoy nosotros. Por eso la misión de la Iglesia Universal, sintetizada, hecha concreta acá en Santa Bárbara, somos nosotros hoy. Y a nosotros nos toca servir en esta iglesia. A nosotros, a más de alguno, nos van a recordar dentro de 50 años, no vamos a estar. La mayoría de los que estamos aquí, dentro de 50 años, no van a estar, no vamos a estar. Tal vez estarán los monaguillos que están allá, que ahora están chiquitos, puede ser que estén, pero la mayoría de nosotros ya no. Y seguramente van a recordar a más de alguno, ¿verdad? Tal vez recuerdan a Rosita, a doña Reina, a doña Daisy, van a decir, allá había una viejita que se llamaba Mageña, van a decir, ¿verdad? Allá una viejita, me recuerdo ahí, que se llamaba Karina, van a decir, era la mera jefa de ahí del consejo, van a decir también. Y así, puede ser que más de alguno lo recuerde. Y por eso hablo, siempre la iglesia tiene que ir preparando generaciones, ¿verdad? Generaciones, somos transitorios y tenemos que estar preparados para heredar la misión, hacer los traspasos de misión a las nuevas generaciones. Ahora estoy yo, puede ser que más de alguno esté aquí, un sacerdote va a decir, allá yo era monaguillo de un viejito un sacerdote que ya estaba allá, van a decir, puede ser que está Diego allá, está Dominguito Sabio, está Ernesto, puede ser. Van a decir, no, yo era monaguillo, yo fui monaguillo. ¿Y cómo, hermanos, cómo la misión se va sucediendo? Muchos de ustedes son herederos de tantos hermanos que ya no están con nosotros. Recordamos, por ejemplo, a doña Alejandrina, ¿verdad? Que era la mamá de doña Daisy. Le dejó la herencia a doña Daisy se lo deja a Rina y a Juan Jacobo, y Rina se la va dejando a los hijos, y así, ustedes lo mismo, vamos haciendo todos estos procesos hermosos de la misión de la iglesia. El Papa Francisco realmente fue un regalo precioso del Espíritu Santo. Desde el primer momento que él salió al balcón de la basílica, hizo su primer gesto de cercanía diciendo buenas tardes, un gesto, un saludo humano. Ha renunciado a todos los signos imperiales, ¿verdad?, que se destacaban en los papados. El Papa Francisco hizo una opción. Primero, desde la elección de su nombre, Francisco, y él mismo lo dijo, que se puso así por San Francisco de Asís. Francisco de Asís trabajó por la fraternidad universal, el protector del cuidado de la casa común, fíjese, el hombre de la paz. Papa Francisco puso en práctica todo el camino y la teología de San Francisco de Asís. No se rompió en ninguna manera
este magisterio, esta gran enseñanza. Es tan hermoso todos esos signos. Uno va viendo, por ejemplo, el Jueves Santo de cada año, el Papa nunca celebró el lavatorio de los pies en la Basílica de San Juan de Letrán, que era su catedral. No, se iba a una cárcel a lavar los pies a los presos. ¿Por qué se iba a lavar los pies a los presos? Porque eran los seres, ¿verdad?, más despreciados, descartados de la sociedad. Y para nosotros, ¿verdad?, incluso decimos, no, ahí están, que estén ahí pudriéndose los criminales y lo que sea, pero son hijos de Dios también. Y el Papa se iba allá, a los extremos se iba el Papa. Acogía a aquellas personas que eran las más despreciadas de la sociedad. Y por eso él fue tan criticado. Fue criticado. Dice, el Papa es homosexualista, solo porque no condenaba a los homosexuales. Ojo, no era que les otorgaba lo que hacían de ninguna forma, pero lo que hacía él era reconocer en ellos la dignidad de persona. Fue calumniado por tantas personas. A muchos no les gustó su estilo. No les gustó su estilo porque estaban acostumbrados a aquel papado, ¿verdad?, extravagante. Y la sencillez del Papa Francisco fue escándalo para aquellos de aquella corriente conservadora, ultraconservadora de la iglesia. Entonces, termino con unos testimonios que me contaban a mí unos amigos que viven allá en Roma. Él, parte de su magisterio, cosas que hizo y no salían en la televisión, gestos, por ejemplo, de visitar particularmente familias. Allá en Roma, Italia, hay una tradición en la Pascua. En la Pascua el sacerdote bendice las familias a todos los hogares. El Papa, las parroquias de allá son chiquititas, ¿verdad? Sí, unas 50 casas ya, 50 familias por mucho. Y el Papa se metió en esa dinámica y se fue también a una diócesis a visitar las casas y bendecir las familias, sin previo aviso. Sin previo aviso. Imagínense, mucha gente le tomó por sorpresa cuando tocaban a la puerta de su casa, y cuando abrían la puerta era el Papa, que llegaba con su estola a bendecirlo. Era una cosa preciosa. Tenía un amor por los jóvenes grande. Hay una diócesis que está cerca de Roma, que es la diócesis de Rieti. En la diócesis de Rieti, pues él tenía mucha confianza con el obispo de ahí. Y cuando le decían, mire, santidad, hay un encuentro de jóvenes por acá, para que ore por este encuentro que va a haber. Y contaba un hermano que estaban en el encuentro, y cuando acordaron en un domingo por la tarde, van viendo al Papa que va entrando sin avisarle a nadie, sin avisar a nadie. Así era él, espontáneo. Quiso mostrarnos a un Dios que es cercano, que es uno de nosotros, que es ternura. Así quiso mostrarnos a Dios el Papa Francisco, y lo hizo no con palabras, sino con acciones concretas. Un hombre que trabajó por la paz en el mundo, sufrió por la paz en el mundo. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, se fue caminando desde el Vaticano hasta la embajada de Rusia. Se fue, le cayó de sorpresa al embajador ruso ahí, para ver qué podían hacer para calmar la guerra. Todos somos testigos el papel que jugó. Por ejemplo, me contaban a mí unos amigos ahí también. Yo tengo un amigo que trabaja ahí es parte del cuerpo de los guías turísticos del Vaticano, y me contaba que cuando llegó la pandemia, que todo el mundo se encerró, el Papa puso a trabajar a la Cáritas de Roma y le daban un bono a todas las familias, porque la mayoría son personas adultos mayores. O sea, ¿cómo iban a tener una subsistencia? Y a las familias les daban una subsistencia de 500 o 700 euros al mes,
y se les daba comida a casi a todas las familias, y sobre todo aquellas que no tenían casa, no tenían hogar. En la plaza de San Pedro instaló baños y barberías para los indigentes. Los programas sociales que desarrolló él en la Ciudad Eterna pues son espectaculares. Incluso aquí en Honduras él ayudó en varias ocasiones económicamente. El Papa Francisco no fue indiferente ante esta humanidad herida. Encarnó con hechos concretos la misericordia que tanto predicó. No se quedó en el discurso, sino que se puso en camino. Y no hablemos de las jornadas mundiales de la juventud, que él las disfrutaba tanto y que les hablaba a los jóvenes con todo el corazón, que no tenía miedo de sentarse a hablar abiertamente de cualquier tema, Para todos los temas él tenía respuesta y respondía de una forma tan sencilla. Su lenguaje sencillo cautivó a la humanidad. Por eso cuando él muere, ¿verdad?, el lunes del Ángel, un día antes él salió, porque el domingo de resurrección los papas dan la bendición Urbi et Orbi. Con esa bendición otorgan indulgencia plenaria a la ciudad de Roma y al mundo. El Papa agonizante salió a hacer esta bendición, cosa que no estaba prevista. Él estaba con oxígeno y me dicen que cuando iban saliendo al balcón, él se quitó el oxígeno. Se quitó el oxígeno para que lo viera la gente y poderla bendecir. Después de esa bendición, pidió recorrer con el papamóvil la plaza de San Pedro, que estaba llena de fieles, y pues ahí estuvo, agonizante el Papa. El siguiente día, pues ya amanecimos con la noticia que él había muerto. Realmente, ya vimos nosotros en el funeral, más de 500,000 personas se hicieron presentes en Roma para darle el último adiós. Con lágrimas en sus ojos, vimos nosotros esas transmisiones preciosas de un pueblo que ama a su pastor, que amó y acompañó a su pastor hasta el último momento. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma del Papa Francisco descanse en paz. Amén.